Tiali, nena toca Lilical Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la quinta casilla de la 11ª trecena, el Tonali, Macuili, Cuautli, 5 Águila. Venimos de este Enahui Ocelot, que sabemos que es el nombre calendárico del primer sol cosmogónico, de ese guerrero ocelote, y vamos ahora a representar al guerrero águila, a ese que se atreve, al que anda sobrevolando las tormentas, que tiene garra, que donde pone el ojo, pone precisamente la garra. No hay nada que se le escape. Recuerden que en la antigua vida de los nahuas, los guerreros eran muy importantes porque eran hombres de conocimiento también. No solamente enfrentaban las batallas porque tuvieran fuerza física, sino porque estaban preparados para entender lo que significa ser un guerrero de corazón tonado y pensamiento florido. Eran preparados para este arte. Muchas veces la guerra se gana antes de entrar en combate y ellos lo sabían. Eran un grupo de élite y eran los guerreros ocelote y los guerreros águilas. Incluso existían los grupos llamados los Cuau Ocelot, que eran esos guerreros águila y ocelote juntos planeando cómo salir adelante, cómo guiar también a un pueblo. Bueno, pues hoy nos toca ser este guerrero águila que tiene en el numeral 5 a la señora Tlazolteotl. Y la señora Tlazolteotl también la tenemos como regente de trecena, así que está potenciada en la capacidad que nos da para tejer nuestro propio destino, para barrer nuestro camino, para fundirnos con el sol, con el espejo rojo humeante también, que es el regente del signo Cuautli, Tlatlauqui Tezcatlipoca, quien sabemos de acuerdo a la mitología es el primer hijo de la gran pareja creadora de Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Tlatelolco y Tezcatlipoca tiene otras advocaciones por las cuales nosotros lo identificamos más, que son Mixcoatl, la serpiente de nubes, el padre de las estrellas junto con Coatlicue, el padre de la luna, y también como Xipetotec, el descarnado, la representación de ese maíz maduro que entra en el proceso de nistemalización para despojarse de la piel y entregarnos el tona. Tlatlauqui Tezcatlipoca es también quien en la mitología creara el fuego como regalo a sus padres, a Tonacacihuatl y a Tonacatecutli. Así que hoy tenemos la oportunidad de representar al gran espejo rojo humeante. ¿Y quién viene como señor de la noche? Tlaloc, ese líquido que nos contiene, que desciende, que fertiliza la tierra. Así que hoy somos esas águilas que conectan con este espacio-tiempo y que en un vuelo libre e inmensamente fuerte y mágico se funden con el sol. Quiero platicarles algo que escribí con las reflexiones que hice de este tiempo que estamos viviendo. Fue el cierre de 365 días y abrimos otro periodo de 365 viviendo esta cuenta maravillosa de 260, el tiempo del hombre y del maíz. Anoche, con el fuego del corazón frente al espejo de obsidiana del Yayauqui Tezcatlipoca, encontré una versión mía que tal vez se haya ido. Sin embargo, pude ver en la memoria que podía volver a abrir mis alas. Y así lo hice para descubrir al guerrero águila que tenía que lanzarse a este nuevo tiempo. Entonces, con esas alas maravillosas, sobrevolé el río Papaloapan que me vio nacer. Escuché música lejana de esos pueblos antiguos que hoy descubro y absorbo de ellos la sabiduría. Me soñé de pie en la punta de un risco, mirando esa línea donde el mar se confunde con el cielo.
sin zapatos, incluso desnuda y el corazón arrítmico en la ensoñación, me volví unos pasos hacia atrás para agarrar impulso. 1, 2, y en el tercero, levantando la rodilla, recordé ese trampolín en el que aprendí a volar en mi adolescencia. En el golpe del pie con el suelo, fui la flecha veloz hacia arriba, giré y me volví en un clavado. En el descenso abrí los brazos y antes de tocar el agua, me hice el águila. Volando veloz, en paralelo a ese mar maravilloso, vi mi reflejo. Me miré en los ojos de ese yo nahuálico, en esta trecena en la que Tlazolteotl Tezcatlipoca me dan su fuerza. El ruido de afuera me hizo volver. Abrí los ojos y empecé este nuevo ciclo, este 2025. Y como dice Joaquín Sabina, entre el sueño y el papel donde escribo, algo seguramente se ha perdido. Y les voy a compartir más de mis reflexiones junto con el conjuro. Espero que les guste y que ustedes también se animen a este año iniciar siendo creativos, con la fuerza del guerrero ocelote, con la fuerza del guerrero águila. Oh guerrero águila de cielos infinitos, con agudeza visual, como el rayo que atraviesa, tu mirada corta a través de la bruma, desentrañando secretos que la tierra esconde. Fuerza en tus alas, majestuoso viajero, te elevas sobre las tormentas, con firmeza descubres tu destino. Cada golpe del viento en tu plumaje es un canto en tu pecho, un himno de libertad que resuena en lo divino. Regenerándote en cada vuelo audaz, de las cenizas de la lucha renaces con valor. Tienes la fuerza del mar, del río Papaloapan. Con el sol como testigo en tu eterna danza, en el cielo haces tu grandeza y de él un reino. En el horizonte despliegas tu amor. En la soledad, en un eco profundo, donde el viento susurra historias no contadas, sientes que te liberas del peso del mundo y te vuelves el guardián solitario. Y en tu descenso haces un arte sutil, coloreas el espacio con tu risa, con tu alegría, acaricias la tierra. Cada pluma es un poema, un abrazo a la vida, una danza sincera. Tienes tu nido y este es tu refugio, allá en la cima del monte, con ramas entrelazadas. Hay espinas a veces que te invitan otra vez a lanzarte a los cielos, a emprender un nuevo canto y un vuelo lleno de esperanza. Oh guerrero águila, en tu vuelo yo encuentro la fuerza. Hoy yo mismo soy Macuili Cuautli. En mis ojos brilla la sabiduría antigua de Tlazolteotl. Con el don de Tlaloc sobrevuelo la tormenta y en la calma observo el camino que he de tomar. Hoy soy el portador del espejo rojo de Tlatlauqui Tezcatlipoca. Con valentía arriesgo mi ser al sol radiante, fundiendo alas doradas en su abrazo ardiente. En la altura infinita, donde el miedo se disipa, mi espíritu se eleva y yo renazco resplandeciente. Hoy asúmete como este guerrero águila. Recuerda que tu voz es un canto, que tu pensamiento es florido y que en tu corazón está la fuerza de
todos estos seres que han transitado por este espacio-tiempo. Tú eres un sol, porque el águila representa también al sol. Eres la fuerza, eres la libertad. Atrévete a ser tú mismo. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Mira, yo ya traigo desde el mediodía mi pluma de águila, porque hoy me toca hacer eso. Además, este tonali es del rumbo del poniente, del rumbo de las mujeres. El color es el negro, por eso yo soy un águila de plumaje negro con puntas blancas. O al revés, de plumaje blanco con puntas negras. Tú decides. Hasta pronto. Timota.